Nuevamente les doy la bienvenida. Ya estamos en el día número 20 a estos videos devocionales y hoy continuamos estudiando la vida de Abraham. Hoy vamos a hablar un poco sobre la vida de Abraham y como su sobrino Lot también. Vamos a hablar de Lot. El versículo central, aparte de las lecturas bíblicas de este día, que yo sé que ya aparecieron en su pantalla, pero el verso central de todos estos pasajes que vamos a leer se encuentra en Génesis 21:11, 1, perdón, y dice así la palabra de Dios. Tal como el Señor lo había dicho. O sea, está resaltando la fidelidad de la palabra de Dios. Se ocupó de Sara y cumplió con la promesa que le había hecho. Biblia al día. Así que hoy vamos a hablar de la fidelidad de Dios a pesar de la infidelidad del hombre. Vamos a contrastar y cómo a pesar a veces de la infidelidad, Dios se mantiene fiel. Y esa es una de las verdades más importantes de la palabra de Dios. Una de las cosas más importantes que nosotros aprendemos leyendo así la palabra de Dios, tal y como está, es leyéndola nada más y ver las historias. Uno se da cuenta inmediatamente al leer toda la Biblia de algo, que a pesar de que Dios es un Dios santo, glorioso, eterno, Él usó personas que no eran perfectas. Lo podríamos poner de esta forma: a pesar de la imperfección del hombre, Dios cumplió su propósito. Es una verdad que debemos de entender. Si solamente Dios usara personas perfectas, nadie calificaría para ser usado por Dios y nadie alcanzaría los propósitos de Dios en su vida. Si nosotros leemos toda la palabra, nos damos cuenta que el plan eterno de Dios era salvar la humanidad, pero Dios usó personas, desde Adán y Eva, hasta el último libro de la Biblia, y siempre nos damos cuenta que todos los personajes quedaron cortos de lo que Dios les pedía, pero a pesar de eso, Dios fue fiel. En este día vamos a ver, hemos leído en nuestro devocional la historia de dos personajes muy importantes, Abraham y Lot. Ellos fueron hombres que confrontaron esterilidad, conflicto, hambre, tentaciones de poder, riqueza. En muchas de las veces, sobre todo en Abraham, él se mantuvo fiel, pero aún Abraham varias veces su fe diríamos, fue débil y cayó en las tentaciones, se fue de la tierra prometida, se fue a Egipto y así. Pero en el caso de Lot, él sí totalmente tomó las cosas o su vida en sus manos. Un poco de lo que Lot hizo es de que cuando se decidió separar de Abraham, él vio hacia la tierra y dijo: oh, esta tierra me parece que es la próspera. Él estableció su familia en una ciudad que económicamente era próspera, pero que era una ciudad corrupta. A él no le importó, él quería la prosperidad. Buscó lo que fuera con tal de vivir en esa tierra próspera, a pesar de que perdió sus hijas, su esposa, literalmente, en un sentido literal y en un sentido simbólico los perdió. Lo único fue que salvó su vida. Dios tuvo misericordia de Lot y él no murió en el juicio de Sodoma y Gomorra. Lot es el clásico ejemplo del que tiene todo. Estaba con Abraham, el hombre de la promesa, la bendición de Dios, y lo terminó perdiendo todo por sus malas decisiones. Por otro lado tenemos a Abraham, que parece que no aprendió la lección y nuevamente ahora va a Egipto y vuelve a negar que Sara es su hermana, su esposa, y le dice: di que eres mi hermana, como con el rey de Abimelech. Pero en medio de todo esto, a pesar de eso, Dios lo bendice. En este tiempo se cumple la promesa de Dios en su vida y nace Isaac. Y nos damos cuenta entonces que Dios es fiel y cumple sus propósitos a pesar de que nosotros muchas de las veces no cumplimos nuestra parte o totalmente cumplimos nuestra parte. Y una de las verdades de la palabra del Señor es que Dios es misericordioso, como lo vemos en esta historia. Pero también hay otra verdad. Dios no simplemente tapa la vista y dice: no voy a, como que no me doy cuenta del pecado. No, Dios sabe que están haciendo error. Y en estas dos historias, tanto en Lot como en el caso de Abraham, Dios, si bien cumplió su propósito, cumplió su promesa, les permitió tanto a Abraham y en mayor medida, porque su pecado fue mayor, a Lot pagar las consecuencias de sus malas decisiones. En el caso de Lot, él perdió todo, literalmente. Sus hijas se corrompieron con la mentalidad de Sodoma y Gomorra
y literalmente perdió su familia, a pesar de que Dios le salvó la vida. En el caso de Abraham, tuvo un hijo fuera del plan de Dios y eso se tornó en un conflicto muy doloroso en la vida de Abraham. Bueno, Dios nos bendice, pero al mismo tiempo no nos guarda de las consecuencias del pecado. La primera cosa que esto nos debe de llevar a nosotros, si Dios es fiel a pesar de nuestras imperfecciones, es nunca desmayemos, nunca dejemos que ni las pruebas, las tentaciones, las dudas nos desvíen del plan de Dios. En el caso de Abraham, fue eso lo que lo llevó a cometer el error de tener a Ismael, porque no se sostuvo creyendo en la promesa de Dios. Gracias a Dios que él tuvo una segunda oportunidad. Y a pesar de que le falló a Dios, Dios le da otra oportunidad. Pero la verdad que no todo mundo tiene una segunda oportunidad. Lot sí tuvo una segunda oportunidad. En una ocasión fue llevado preso y su tío Abraham lo libera y le restaura todo lo que había perdido. Pero ya cuando él decide establecer en Sodoma y Gomorra, pierde todas las cosas, incluso su familia. Si le hubiéramos preguntado a Lot, si volvieras a vivir tu vida, ¿harías decisiones diferentes? Yo me imagino que Lot hubiera dicho, claro que sí, no me hubiera separado de Abraham, hubiéramos arreglado las diferencias, hubiéramos manejado nuestra situación de una manera mejor y me quedo con mi tío porque él era el de la promesa, él era el de la bendición. Ahora, el problema con esto es que ni tú ni yo, ni yo ni tú tenemos la oportunidad de vivir nuestra vida por una segunda vez. Solo tenemos una oportunidad. Por eso, la idea principal de este video devocional es confía en la fidelidad de Dios y tú nunca te apartes de la promesa de Dios. Que Dios te dé fidelidad, perseverancia para hacer su voluntad en todo tiempo. Y además, sobre todo, debemos de siempre pedirle a Dios, dame una vida, Señor, que yo viva en santidad. Porque eso fue lo que Dios le pidió a Abraham. Le dice, cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Su Dios es fiel, Dios nos perdona y a veces Dios nos usa a pesar de nuestras debilidades o lo que sea, pero Dios sigue demandando que le honremos y vivamos una vida conforme a su voluntad. Este ha sido el video devocional número 20 y yo sé que ha sido de bendición para tu vida. Nos vemos en el próximo video devocional.